vamos rápidamente a lo que está pasando aquí en el frente ucraniano. Concretamente vamos al sector de Kursk, donde se han producido nuevos avances. Concretamente las fuerzas rusas ya están asaltando Shusha, y esto es un proceso que ya no se puede detener por parte de las fuerzas rusas. Ucrania está en franca retirada, hay bastante caos al momento de que los ucranianos tengan que salir de este sector. Básicamente Shusha, como digo, está siendo bombardeada y está siendo asaltada ya por las fuerzas rusas, sobre todo acá provenientes, como pueden ver, desde la carretera R200, una carretera muy importante que en su momento habíamos dicho que iba a ser central en todo esto de las operaciones, porque ya saben que por la carretera se puede movilizar bastantes recursos. Así que bueno, también hay que tomar en cuenta que ha caído Samoste, esta localidad cayó, también cayó Dimitrukov, y con esto las fuerzas rusas comienzan a presionar ya por todos lados. Básicamente es un asalto generalizado. Solo aquí la zona del río puede, pues, de alguna manera detener o por el momento, ¿no?, contener a las fuerzas rusas. El río Shusha, como pueden ver aquí está la zona del estadio que ya ha sido tomada por las fuerzas rusas. Un ratito. Acá, vean esta parte, este estadio ya ha sido tomado por las fuerzas rusas. Aquí está el río Shusha y solo los rusos tienen que cruzar esto, que básicamente en otras circunstancias, ¿no es cierto?, diríamos que este río pues puede presentar una buena defensa para Ucrania, pero en estas circunstancias particulares ya podemos decir que esto no sirve de nada ya a estas alturas, porque como nuevamente las fuerzas rusas pues están teniendo un impulso bastante grande. Ucrania, como digo, no puede hacer otra cosa más que retirarse, porque no hay realmente más. A retirarse por aquí, por ejemplo, a ver un ratito, por acá. Aquí está la carretera. Por cierto, también las fuerzas rusas están asaltando por este sector hacia la zona del óvalo, también este poblado. Ahorita vamos a marcar lo que ha tomado las fuerzas rusas. Este poblado, el poblado de Saolesenka. El poblado de Saolesenka pues ya ha caído en manos rusas. Lo que es también Kazaki Alonlia también ha caído hace bastante rato en manos rusas. Pero acá, Saolesenka, pues es también otra localidad donde ha caído. Vean que aquí también por acá, por esta parte norte, las fuerzas rusas están usando la carretera R200, ¿no?, para ir avanzando. Entonces ven cómo se van desplegando los rusos. Las fuerzas ucranianas tendrían que también usar esta parte de la carretera R200 para comenzar a ya emprender la retirada. Así que de esta manera la situación está aquí en el frente ucraniano. Vamos a ver también, a ver un momentito, vamos a ir acá, a ver un momento, acá, esta zona, acá está. Kazaki Alonlia pues ha caído por completo, asaltado ya todos estos poblados también. Vean esta carretera, la R200, como se parte aquí, en este sector, y llega hasta este óvalo. Este óvalo era importante en su momento, ¿por qué? Porque aquí había esta carretera que con dirección norte iba hacia Kazaki Alonlia, y de Kazaki Alonlia pues también con dirección norte en su momento iba hasta Malaya Alonlia. Entonces esa importancia tenía esta carretera. Malaya Alonlia, hacia el sur Kazaki Alonlia, por la carretera, moviéndose hasta este óvalo. Aquí en este óvalo pues ya las fuerzas han logrado tomar todo esto, las localidades de Niaksky y las localidades de Saolesenka, estas dos localidades. Pero nuevamente, vean acá el óvalo. Las fuerzas rusas ya han tomado esto. Entonces, con esto, cualquier posibilidad de los ucranianos de digamos, replegarse desde el norte pues ha quedado completamente perdida. Rusia ha tomado este punto bastante importante. Rusia ahora solo puede presionar acá hacia el oeste por la R200. A ver, vamos a poner esto así. Vean acá, la R200, esta carretera tan importante que había que tomar en cuenta siempre. Bueno, todavía queda este sector, ¿no es cierto?, la parte oeste. Vean cómo se ha reducido todo el área que las fuerzas ucranianas tenían en este sector. A ver un ratito. Vean cómo Rusia pues básicamente
está haciendo esto. Acá han venido los asaltos, por acá Malaya-Lonia, por acá por la R200, acá también los asaltos ya a la orilla oeste, a la orilla este del río Shusha. Acá vamos a ver esta parte, acá la línea de retirada ucraniana, y vamos a ver por acá un momento, acá la posibilidad de ejecutar este control de fuego o incluso embolsamiento contra los ucranianos. Veremos cómo se resuelve esto, pero ya Ucrania, como digo, está obviamente retirándose, no tiene ya más que hacer. Vamos a ver acá un momento. A ver, ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que cabe esperar? Que acá por la R200 las fuerzas rusas terminen tomando dentro de algunas horas más Shusha y todo este sector pues ya sea penetrado por completo, ¿no es cierto? Incluso también por acá. Ya con eso se complete la expulsión total de las fuerzas ucranianas de Kursk. Así que así está la situación. Vamos a ir ahora al detalle. Vean acá, aquí tenemos Magnovka. El día de ayer cayó Magnovka y ahora vamos a este poblado, ¿no? A ver, un ratito. Zamoste. Vamos a ver, este pueblo Zamoste, aquí está el río Shusha. Y este es Zamoste. Entonces vean cómo acá por la orilla del río pues se ha formado una frontera provisional. En esta parte, básicamente ya asaltando el centro de Shusha, aquí están las fuerzas rusas tomando esta área. Como ven, asaltando el centro de Shusha prácticamente. En esta parte ya han cruzado el río Pesele en realidad en este sector. Ya lo han logrado cruzar. Acá está el río Shusha. Bueno, acá ya en esta parte han logrado cruzarlo. Logran cruzarlo precisamente, a ver un ratito, ven acá, en esta parte, la R200. Esta parte hay un puente. Esto han logrado cruzar. Vean cómo importante es la R200 en todas estas operaciones. A ver, vamos a poner acá un ratito así. Vamos a ponerlo desde el área de Martinovka. A ver un rato todavía, hasta el momento, hasta estas horas, la parte oeste de Shusha está en manos ucranianas. Y aquí está Martinovka. Obviamente que dentro de algunas horas va a caer todo Shusha, eso es más que obvio. Entonces por acá los rusos han venido, han ido bajando y así. Como pueden ver, era importante esto, como los rusos presionan por la R200. También acá han logrado bifurcarse por este sector, ¿no es cierto? Hasta alcanzar este óvalo. Entonces, básicamente miren cómo las fuerzas rusas podrían hacer este giro. Es decir, los ucranianos de Shusha podrían intentar acá salir por este sector. Pero vean este punto. Las fuerzas rusas, si se dan prisa, podrían hacer esto. Es decir, podrían cortar la retirada, porque van por esta carretera. Ven ustedes, las fuerzas rusas, si se dan prisa, si logran ejercer una presión mayor, pues, a ver acá, tenemos la R200, por acá se tienen que ir los ucranianos, Rusia está girando, vean cómo está envolviendo desde Niazin, pues están como que envolviendo por el norte a la parte oeste de Shusha, presionados por el este por la R200, Rusia por la misma R200, la otra parte está girando por el norte. Podrían hacer esto, ¿no? Caerles y cortarles la retirada. Entonces veremos si esto finalmente se produce, pero ya solo hay una dirección para las fuerzas ucranianas, que es que se retiren de la localidad de Shusha. Así que así están las cosas en Kursk. Vamos ahora a más avances que han ocurrido acá en el sector del Donbass. Vamos al área de Velikanovo-Silka, donde se ha producido un avance interesante. Las fuerzas rusas por fin logran tomar Dnipro-Terivka. Dnipro-Terivka ha caído ya en manos rusas. Un momento, vamos a marcar este avance. Acá básicamente es esto.
aquí. Dnipro-Teripka pues ya ha caído en manos rusas, continúan acá los asaltos hacia esta zona. Y con eso vemos que en lo que significa esta área pues también sigue la presión. A ver, un ratito. Ahora sí, vamos a ver esto. Aquí está Dnipro-Teripka. Como ven, todo esto ya está en manos rusas. El asalto pues se dirige bastante hacia esta cadena de fortificaciones ucranianas que está en línea naranja. Aparte de este avance en Dnipro-Teripka, ha habido otros avances. Vámonos a ver un momentito. Vámonos acá al área de la pinza oeste. La pinza oeste de Kursk. Vamos a revisar esto un momento. No, todo esto está bien. La pinza oeste de Kursk. A ver, un ratito acá. Aquí tenemos, aquí de Kursk, no de Pokrovsk. La pinza oeste de Pokrovsk. Aquí tenemos Pokrovsk. Esta es la pinza oeste. Y resulta que las fuerzas ucranianas han logrado aquí infiltrarse en toda esta zona, haciendo que los rusos se retiren de la parte este de Udagme. Aquí en la parte oeste de Udagme los rusos han tenido que retirarse. Entonces, este es un contraataque ucraniano que pretende pues expulsar por completo a los rusos de Udagme. Hasta el momento es solo en disputa todavía, pero nuevamente hay que tener en cuenta que los ucranianos insisten en lanzar contraataques en este sector, desde Udagme. Ahora otro avance también por parte de los ucranianos, vemos algo más que hay aquí en el área de Torets. En el área de Torets los ucranianos están insistiendo en recuperar Torets, aunque como digo no es una situación muy buena para Ucrania, no deberían intentar hacerlo, pero bueno, lo están haciendo. Aquí están penetrando en este sector, también están penetrando en este sector. Ya en anteriores días habían penetrado acá en esta área, obviamente poniendo a los rusos acá. Intentando embolsarlos, dejarlos en una suerte de caldero los rusos. Sin embargo, Rusia también tiene posiciones en este sector. A ver acá. Acá hay posiciones rusas, entonces veremos finalmente cómo resulta esto. A ver, ¿qué podemos aprender acá de las tendencias, ¿no? de experiencias pasadas, de experiencias pasadas, las tendencias? Pues que Ucrania suele tener éxito en sus contraataques tácticos. Suelen tomar algunos sectores, pero las tendencias nos indican que Ucrania no suele tener recursos suficientes para mantener en el tiempo esas posiciones, y al cabo de un tiempo pues los rusos suelen contraatacar y tomar esos sectores, recuperar esos sectores. Podríamos hablar acá de este movimiento que se podría intentar hacer, por ejemplo acá, proveniente de este sector. Entonces, hay otras posibilidades, ¿no es cierto? Por acá todavía no hay nada no hay ninguna complicación, pero como digo, Ucrania intenta avanzar por estos puntos. Finalmente, como digo, alguien podría decir, bueno, Ucrania está teniendo una iniciativa aquí. Sí, es cierto, Ucrania tiene una iniciativa aquí en Torets, pero otra vez, que hemos aprendido de las tendencias, que Ucrania pues no suele tener los medios para al final asegurar esas posiciones. Lo pueden hacer por algunos días o incluso algunas semanas. Y eso era incluso antes de que se produjera de que ya se confirmara, ¿no?, a todas luces este síntoma tan grave que existe para Ucrania del desgaste. Lo de Torres, por ejemplo, lo de Kursk, por ejemplo, es agotamiento puro y duro. Es agotamiento puro de las defensas ucranianas. No ha habido una super táctica, una super estrategia o un super arma que ha hecho que los ucranianos pues básicamente huyan de Kursk, sino que la huida ucraniana de Kursk es producto del agotamiento extremo al cual han sido sometidos por parte de la presión constante que han ejercido las fuerzas rusas en el área de Kursk. Antes de que se produjera pues lo de Kursk, ya se había generado esta tendencia que les hablo, ¿no?, de que Ucrania lanza contraataques exitosos, toman una determinada área, pero transcurridos los días o las semanas, Ucrania no suele tener los suficientes medios para mantener la posición. Y suele también pasar que al cabo de días o semanas, Rusia suele recuperar esas áreas. Esto lo hemos visto una y otra vez y por eso se ha convertido pues en una tendencia. Por eso es una tendencia.
Así que bueno, así están las cosas acá en el área de Torets. Vámonos ahora un momentito a repasar otros sectores. A ver, acá en Chasiviar pues no hay mayor novedad. Bueno, vamos a buscar Chasiviar aquí. Bueno, en Chasiviar no hay mayor novedad. El otro área también importante podría ser el área de río Oskil y todo lo que es Kharkov. Tampoco hay mayor novedad. En días anteriores ha habido novedad acá, pero ahora no. Por otro lado, ¿qué vemos? Ya saben ya ustedes la noticia de que Ucrania ha lanzado pues esta constelación de drones, ¿no es cierto? Contra Rusia. Ha lanzado acá a Moscú un gran número de drones y ha alcanzado bastantes objetivos, sobre todo objetivos civiles. Ahora, como suelo decir, en el caso de los bombardeos rusos, cuando suelen alcanzar objetivos en Ucrania, también pues lo debo decir en el caso de Ucrania, que esto es una victoria táctica ucraniana. Esto no va a cambiar la guerra. De hecho, este bombardeo ucraniano, que es el bombardeo con drones más grande que Ucrania ha lanzado sobre Moscú, pues viene a ser una suerte de provocación para que el Kremlin pues reaccione, ¿no es cierto? Y de esa manera pues cambie sus planes, o sea, se salga más o menos del establecido. ¿Qué nos enseña la experiencia también respecto a esto? Que Rusia no suele caer en provocaciones y suele mantener su línea de acción, independientemente de las acciones que Ucrania u Occidente puedan lanzar contra ellos. Y es de esta manera que se han venido desarrollando las cosas y hasta el momento vemos que a Rusia le viene yendo bastante bien porque en el teatro de combate pues vienen ganando y también en el teatro geopolítico también vienen ganando, o sea, vienen con una iniciativa clara. Esto ya se refleja, por ejemplo, en las mismas palabras de Trump, ¿no? Que alarmado hablaba de provocar una tercera guerra mundial. Con eso se certificaba que la disuasión nuclear rusa es creíble. Es Estados Unidos quien está con la iniciativa para la negociación, busca la negociación quien va perdiendo. Básicamente en este caso pues no es Rusia quien está teniendo las prisas por la negociación, sino que es Ucrania quien, no Ucrania, sino Estados Unidos quien está presionando incluso a la misma Ucrania para que acepte términos de negociación. Por lo tanto es Estados Unidos quien quiere resolver porque la situación a nivel estratégico no es favorable para Estados Unidos ni para Occidente. Así que vemos en este sentido de que tanto en el plano militar, aquí en el teatro ucraniano, como en el plano geopolítico, pues Rusia viene ganando, Rusia se viene imponiendo. Nuevamente, este bombardeo de una gran cantidad de drones que Ucrania ha lanzado contra Moscú califica más como un éxito táctico y también como una provocación para que Rusia pues responda de manera desmesurada, tratando de sacar a Rusia de digamos las acciones que vienen tomando. Otra vez, ¿de qué nos enseña la experiencia? Que Rusia pues no suele caer en ese tipo de provocaciones y probablemente de manera simbólica dentro de algunos días veamos algún tipo de respuesta sobre Kiev, un bombardeo algo similar, ¿no? Pero nada como alguna gran ofensiva ni nada de eso. Simplemente las fuerzas rusas, otra vez de acuerdo a la experiencia que tenemos, pues va a continuar en la etapa de presión, va a continuar expulsando a los ucranianos acá del área de Kursk, que como ven ya queda muy poquito. Shusha para mañana debe estar completamente tomada, eso es obvio, o dentro de algunas horas Shusha debe estar ya completamente tomada y con ello ya en la práctica habrá acabado todo el tema de Kursk. También vemos los avances y la presión que se ejerce acá en el área del Donbass. Si bien es cierto, otra vez, aquí en el área de... Bueno, acá en el área de Torres, las fuerzas rusas, que digan las fuerzas ucranianas lanzan contraataques, como ya les dije, si echamos mano de las tendencias, esto Rusia lo va a revertir dentro de algunas semanas o días, eso es ya claro porque es una tendencia esto. Lo que pasa acá en la pinza oeste del área de Pokrovsk, también Ucrania ha lanzado, ya saben, muchos intentos, muchos contraataques acá, no han prosperado mucho que digamos, y también aquí se aplican las tendencias, porque las tendencias se han vuelto algo general. Rusia va a terminar haciendo retroceder todo esto, ¿no? Ya les expliqué por qué dinámica. Y con eso nos iríamos más adelante a una situación en la que las fuerzas rusas van a probablemente concentrar medios y prepararse para ya el asalto final sobre la localidad de Pokrovsk. Eso es bastante obvio.
A ver un ratito, vamos a borrar esto. ¿Por qué? Porque si ustedes recordarán, cada vez que ha habido un avance sobre alguna localidad, pues ha tenido digamos, una etapa de relativa calma, es decir, las áreas donde las fuerzas rusas han conseguido atacar previamente, pues no se ha presentado mayores acciones, y es porque Rusia suele concentrar primero medios para emprender los ataques. Acá se ha detenido bastante las operaciones se han centrado mucho más en el área de Kursk. Como ven también en el área de Kursk, durante mucho tiempo en Kursk la situación no había mayores avances y de pronto hay un avance repentino. ¿Por qué? Porque eso no es magia. No se trata de una acción en específico, sino que es un conjunto de acciones a lo largo de meses que han provocado todo esto. Ese conjunto de acciones tácticas a lo largo de meses estaban destinadas a hacer entrar en un agotamiento extremo a los defensores ucranianos en Kursk, con lo cual se provocó el colapso de la defensa ucraniana en Kursk por el agotamiento de la presión constante durante meses, y ahí es donde vemos ya los avances relevantes que estamos viendo en las últimas 72 horas. Es por eso, no es magia. Lo mismo puede pasar acá. De hecho, ya ha pasado en otros sectores. Lo mismo va a pasar acá. Acá vemos un aparente ralentizamiento o incluso estancamiento de las fuerzas rusas, pero no es nada de eso, sino que es la preparación, es la acumulación de medios en retaguardia de esta zona para, llegado el momento, lanzar la operación, relanzar el asalto. Obviamente que la acción no se detiene aquí en los contornos, aquí en las zonas de defensa, se continúa ablandando al rival, haciendo entrar al rival en contacto de fuego 24/7 para de esa manera agotarlo hasta su colapso, y cuando ya se evalúa que está agotado y al borde del colapso el rival, pues ahí es donde la acumulación de medios en retaguardia se lanza para hacer el asalto sobre el objetivo. Básicamente es el mismo esquema operacional que se ha ejecutado en Kursk. Y recuerden que yo les decía que lo de Kursk, que recuerden bien, y era importante por ello entender el proceso, no las acciones aisladas. Esa acción aislada de la tubería, muy espectacular, muy meritorio por parte de las fuerzas rusas, esa infiltración por las tuberías de gas, pero es parte de un conjunto de acciones a lo largo de meses que ha sumado un todo, no una acción individual. En la guerra de desgaste, que es una guerra de largo tiempo, suman las acciones tácticas individuales que te llevan a alcanzar objetivos de nivel operacional, y esos objetivos de nivel operacional a su vez te llevan a alcanzar objetivos de nivel estratégico, con lo cual recién ganas la guerra. Un poco distinto a lo que es la guerra de maniobras, ¿no? Y operaciones combinadas, que todo se quiere hacer muy rápido, todo básicamente en 48-72 horas, es el pensamiento OTAN, ¿no? En la guerra de maniobras. Con sorpresa, velocidad, ya saben los requisitos previos, concentración de medios, ruptura, el segundo escalón, explotación y todo eso. Todo en un formato de operaciones combinadas. Bueno, es un pensamiento OTAN que ya sabemos que en el siglo XXI y sobre todo en el teatro ucraniano no funciona, resultó pura fantasía. La guerra de desgaste es completamente distinto. Son muchas acciones tácticas de diverso tipo a lo largo de meses, todo en conjunto produce un efecto. Y a su vez una serie de efectos te llevan a alcanzar el objetivo deseado. Eso ha pasado en Kursk. Por eso, lo de la acción rusa de las tuberías de gas es de infiltración, muy meritorio, muy hábiles los comandos rusos, pero es parte de una serie de acciones mucho más atrás. Todo fue un conjunto de cosas que llevaron a lo que estamos viendo en las últimas 72 horas básicamente. Y este formato de hacer las cosas aquí en Kursk, podríamos verlo también, de hecho se está preparando eso, vamos a verlo probablemente reflejado aquí en el área del Donbass. Es decir, Rusia durante 3 años básicamente 3 años ha venido haciendo una serie de acciones tácticas, haciendo una serie de avances con éxitos tácticos, que a su vez, por ejemplo, han conseguido algunos éxitos operacionales, como tomar, por ejemplo, la carretera 50 en Chasiv Yar, tomar la línea férrea, ¿no? Algunas zonas que se consideraban puertas para alcanzar objetivos muy importantes ya se han abierto. Por ejemplo, Chasiv Yar. ¿Por qué la pelea por Chasiv Yar? Porque
por ahí pasaba la línea de tren y, como decir, la puerta, ¿no? La tranquera del tren, por así decirlo, era Chasiviar. Tomado Chasiviar, ya Rusia puede usar libremente la línea de tren. Lo mismo acá, el tema, por ejemplo, acá un poquito acá abajo, el tema de... A ver, un ratito, vamos a ver esta zona, ¿cómo se llamaba? Curajobo. ¿Recuerdan Curajobo? Curajobo, ¿por qué era importante? No decíamos que Curajobo era un nodo logístico. Aquí llegaba la logística proveniente a su vez de Pokrovsk. O sea, de Pokrovsk se redistribuía por tren a Curajobo. Acá, a ver, ahorita me he perdido un poco. Acá ya. Aquí de Pokrovsk por tren se distribuía nuevamente, o se redistribuía a Curajobo, y de Curajobo pasaba un poco más acá al sur, a toda esta área. Bueno, se toma Curajobo. Recordemos que también de Curajobo hay línea férrea y carretera Donetsk-Curajobo. Curajobo hacia el norte, hacia Pokrovsk. Entonces vean cómo con victorias tácticas se han logrado alcanzar localidades por donde pasaban las líneas férreas y carreteras muy importantes. Una vez hecho eso, ya hay la posibilidad, por ejemplo, ahora de poder proyectarse hacia Zaporilla, la capital del Oblast de Zaporilla. Entonces ven cómo poco a poco se ha ido construyendo estas cosas, éxitos tácticos para alcanzar algunos éxitos operacionales que te van a permitir un avance ya en profundidad, para alcanzar los objetivos realmente grandes como Zaporilla o como Dnipro. Para llegar a Dnipro es necesario, aquí en el río Dnieper, es necesario tomar Pokrovsk. Y aquí está la E50. Recuerdan el porqué de esta pinza norte, que vean cómo está rodeando, abrazando por el oeste a Pokrovsk. Dije pinza norte, pinza oeste. Esta pinza oeste está abrazando acá Pokrovsk. Recuerdan ustedes cómo poco a poco, con una serie de victorias tácticas, Rusia construyó este sector. Entonces acá ya se está a punto de alcanzar esta área de Pokrovsk, que en su momento se decía que Pokrovsk era un objetivo de nivel operacional porque distribuía la logística, pero se le dio ya categoría de objetivo con importancia estratégica porque se ve que aquí en el Donbass, por la situación de escasez que tienen las fuerzas ucranianas, sería la ficha de dominó que al tumbarla pues todo lo demás se derrumba. Básicamente ese sería el efecto esperado si cae Pokrovsk. Por eso pasó de tener una importancia de nivel operacional a una importancia ya de nivel estratégico. Porque, como digo otra vez, sería la ficha de dominó que haría caer a todos los demás. Eso en teoría. Básicamente, a ver, voy a marcar un ratito acá. Si Pokrovsk cae, Rusia va a tener vía libre hacia Kramatorsk y hacia Dnipro. Dos objetivos muy importantes, con lo cual el frente ucraniano comienza a colapsar de manera masiva. Pero vean todo lo que se ha ido durante años construyendo, victoria táctica tras victoria táctica, poblado tras poblado, hasta alcanzar poblados donde cruzaba la línea férrea, cruzaba carreteras asfaltadas importantes, hasta puntos donde prácticamente eran puertas, ¿no?, para llegar a estos objetivos grandes. Algo muy similar hemos visto, claro que en pequeño, en algo más pequeño, hemos visto acá en Kursk. ¿Recuerdan ustedes todas estas localidades? ¿Cuántos meses han pasado los rusos intentando tomar estas localidades y tomando estas localidades? Bueno, todo eso era para que llegue un momento de agotamiento extremo de las defensas ucranianas, su colapso aquí en el área de Kursk, y Rusia puede hacer estos avances grandes ya. Así que más o menos este es el esquema que hemos visto en Kursk. Podríamos verlo también repetido aquí en todo el área del Donbass a futuro de seguir la guerra.